agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que haces en nuestra vida. Hoy presentamos las diferentes necesidades. Padre, hoy, Señor, clamamos por la vida de la hermana Nancy, sigue fortaleciendo su vida. Padre, por favor, el médico hace lo que tiene que hacer, cose, pero eres tú, tu mano, tu bondad, tu gracia, la que cicatriza, la que sana. Padre, por favor, te pedimos que ese proceso sea en la vida de nuestra hermana, sigue obrando en la vida, en los huesos, en sus manos, en sus pies del hermano Germancito, también sus huesitos de la hermana Jolie, Señor amado, en sus pulmones de los hermanos Martínez. Padre, por favor, sigue fortaleciendo. Hay necesidades que yo no sé, pero que tú sí sabes y que tu pueblo ha presentado delante de ti. Bendecimos, Señor, la vida de hermana Jenny y de los hermanos Claudio, Padre, que es un privilegio tenerlos con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tratar la manera de ser breve. Ayer pues, estaba ya preparando el tema de la identidad de la novia, que eso hemos estado platicando. Y entonces empecé a estudiar y ver, hermanos, que nos quedamos en la fidelidad, quería hablar de la obediencia. Pero como a medianoche, hermano, yo terminé el tema y lo guardé en la computadora y en mi tablet y ya. Y como me dije, oh, voy a seguir oyendo música, voy a dormir un ratito, voy a agarrar la palabra y voy a leer. Después de terminar de estudiar, siempre me quedo leyendo. Voy a agarrar, por ejemplo, Jonás y empiezo a leer Jonás. O agarro Oseas, o agarro algún libro, algunos capítulos ya después de haber terminado a la 1 o 2 de la mañana y me pongo a leer. Cuando abrí y estaba cerrada mi Biblia y abrí mi Biblia y encontré un texto que el Señor habló a mi vida. Creo que esto es lo que el Señor quiere que yo hable. Y abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 14. Yo solo quiero tomar, hermano, vamos a leer todo el versículo 14, pero yo solo quiero que nos centremos en la última línea, porque ahí fue donde el Señor habló a mi vida. Hermano, hay máximas en la palabra. ¿Cómo así? Hay, hermano, no quiero hablar de sentencias, pero hay temas de consecuencias. Dice la Biblia que después de la soberbia viene la caída. Sí, ¿verdad? O sea, la Biblia nos está demostrando que si hacemos esto nos va a suceder. No tal vez, sino eso es lo que viene. Y el Señor, hermano, habló a mi vida porque yo no quiero que nadie de ustedes, ni yo, ninguna de las familias pueda caer. Y hay una razón por la cual el pueblo puede caer. Y la razón es que no tenga entendimiento. Entonces yo al tema le puse, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Leamos el 14, esto nos está hablando, hermano, de una necedad del pueblo de Israel de seguir la idolatría y de cultivar y de practicar la idolatría, hermano, en el pueblo santo de Dios. Y dice el 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, mire hermano, ese por tanto. Si usted alguna vez ha escuchado un tema, hermano, de un juez, o si alguna vez ha estado usted, hermano, en un tema de esos, o en una reunión, y dice, por tanto, se va a dar la conclusión, la sentencia. Y aquí viene algo que dice, hermano, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y cuando habla de caer, habla de ser derrotado. Cuando habla de caer, hermano, habla de ser castigado. Si usted recuerda, hermano, en la historia del pueblo de Israel, cuántas veces cayó en manos de sus enemigos. Y el Señor decía, los entregué como castigo. Entonces, hermano, es interesante que este profeta empieza, si usted lee todo el capítulo, hermano, no son muchos capítulos, le voy a decir, son 6, 10, o sea, tiene 10, 14, pero no son muy grandes, 14 capítulos. Se va a dar cuenta usted que describe una tragedia espiritual. Un pueblo que tenía el acceso a la revelación divina, hermano, pero que había perdido el entendimiento.
Había perdido, hermano, ese entendimiento y empezó a decaer. Y entonces, mire, dice que la caída no fue un accidente. La caída fue el resultado del rechazo del conocimiento divino. Mira qué interesante. Y ahora yo le digo, ¿qué es entendimiento? Yo encontré esto, hermano, y me llamó la atención. Dice que entendimiento, pues estamos hablando del entendimiento que habla la Biblia. Oiga, dice, es la capacidad espiritual de comprender la verdad de Dios, obedecerla y caminar en ella. Ese es entendimiento. Aquí no está hablando de entendimiento que diga 9 por 9, 8 por 7. ¿Cuál es el pi? ¿Cuál es la raíz cuadrada? ¿Cuál es el coseno? ¿Cuál es la raíz? Esto no es solamente eso. Cuando la Biblia habla del entendimiento por el cual el pueblo puede caer, es que perdió esa capacidad espiritual. No estamos hablando de tener un cúmulo de información nada más en la cabeza. Habla de esa capacidad espiritual, y cuando hablamos de esa capacidad espiritual, nos está hablando, hermano, que es del Espíritu Santo el que va poniendo el rema. Yo podía ver, hermano, que cuando el pueblo de Israel perdía ese rema, ellos sabían, hermano, que eran un pueblo consagrado, que era un pueblo escogido, un pueblo que tenía un llamamiento de la santidad, por ejemplo, hermano amado. Pero cuando perdían ese entendimiento, caían. Y entonces, hermano, cuando el hombre pierde el entendimiento espiritual, pierde la dirección. Cuando nosotros perdemos eso, perdemos la dirección, perdemos el discernimiento, perdemos la estabilidad de nuestra vida. Imagínense, hermano, un hombre sin dirección o una mujer sin dirección. ¿Se acuerdan ustedes que una familia aparecía ahí sin dirección y con el güey que medio les dio y los metió en la zona 3, donde hay un gallito? ¿Los acribillaron? Para alguien con dirección, con discernimiento y con, hermano, una estabilidad, estar en la capital no se va a meter ahí. Y eso es lo que el pueblo del Señor muchas veces empieza, hermano, ¿a qué? Empieza a fallar. Hoy hay una voz, y la voz que yo le traigo en esta mañana, amados hermanos, es: tengamos cuidado si estamos perdiendo la capacidad espiritual para oír y obedecer y caminar en la verdad de nuestro Dios. Porque el único resultado que va a venir a nuestra vida va a ser que vamos a ser derrotados, vamos a caer. Y bien, encontré dos textos, hermano. ¿Por qué el hombre no busca de Dios? Romanos 3:11. Vamos rapidito, hermano, por factor tiempo. Romanos 3:11. Mire qué dice la palabra del Señor. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Cuando el hombre es un hombre sin entendimiento, cuando solamente tiene, hermano, muros de conocimiento, la Biblia habla de altivez. El hombre, cuando no tiene, hermano, ese entendimiento, no va a buscar a Dios. Por eso la gente que no tiene a Cristo en su corazón, la gente que no ha aceptado al Señor, hermano, no puede buscar de Dios, porque no tiene ese entendimiento. A nosotros, que el Señor se ha revelado a nuestra vida por pura misericordia, en medio de las luchas, en medio de batallas, en medio de enfermedades, en medio de desierto, hay una voz interna que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir a tu vida en pura añadidura. Muchas veces quizá queremos tirar, hermano, el saco, la toalla, como se dice. Pero siempre, hermano, hay un pequeño entendimiento aún en nuestra vida. Por eso usted está en esta mañana. Por eso yo estoy en esta mañana. Porque todos quizá hubiéramos pensado que pudiéramos estar en un mejor lugar. ¿Cómo no nos fuimos hoy domingo de Santa Cena a nuevo Chuculrá, la nueva atracción del IRSA? Váyase, eso no hay problema, hermano. Dígale al Señor qué día vamos. Y eso sí, le lleva. Yo tengo que ir orando por usted. Le lleva, hermano.
Pero usted, hermano, hoy vino. Y por eso yo que empecé la oración en la mañana, yo le decía, usted tiene problemas. ¿Cuántos veníamos con problemas? ¿Cuántos veníamos con necesidades? ¿Cuántos veníamos con enfermedades? ¿Cuántos veníamos con dolor? Yo le dije, hermano, hoy deje a un ladito tu dolor, tu necesidad, tu angustia, tu aflicción, tu desesperación. Déjelo a un lado. Solo dedíquese a adorar al Señor. Porque no hay cosa más grande. Usted me va a decir que un dolor es más grande que la presencia y la hermosura del Señor. Por eso David decía, una cosa he demandado y esa voy a buscar. Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, pero con un fundamento, con un propósito para contemplar la hermosura del Señor y deleitarme. ¿No está usted hoy deleitado? No está hoy, no se siente usted en deleite, no se siente usted en paz después de esa administración de vino que hubo, hermano. Estamos hechos. Mire, la raíz del problema humano es cuando no tiene a Cristo en su corazón, no quiere buscar la verdad espiritual, prefiere sus propios caminos, rechaza la autoridad de Dios, confía más en su sabiduría humana que en la revelación divina. Pero mire, hermano, yo encontré este texto que anoche me dejó pensativo. Ahí tengo muchas cosas que hablar, pero yo le quiero dejar, hermano, lo que usted debe tener en su corazón. Juan 8:43. Mire, hermano, ese texto a mí me puso, hermano, ayer, como decía un hermano, con los ojos como de huevo duro. En blanco me dejaron los ojos. Yo tengo subrayado todo ese capítulo en mi Biblia. Pero ayer lo vi el texto. O no sé si lo vi o lo entendí. O me asustó el texto. Mire qué dice. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Usted que la tengo más cerca como mamá. Usted le ha hecho algunas veces, sí, no me entienden lo que yo estoy diciendo. Muchas veces los papás hablamos y como que los hijos están en otra sintonía. No me entienden lo que yo estoy diciendo. Mire, eso le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel. No me están entendiendo ustedes el lenguaje que yo les estoy hablando. Y cuando yo leí eso, hermano, ¿cuántas veces me habrá hablado el Señor a mi vida, hermano? Yo no he entendido. Y ese texto lo tomo para mí. Y ese texto lo tomo como un regaño para mi vida. Yo no sé si para usted, pero para mí sí. Yo le dije, Señor, ¿cuántas veces me has hablado? Y tú me dirás, no me entendés, Denis, ¿en qué lenguaje querés que te hable entonces? Estamos en la misma sintonía. ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque no queréis escuchar mi palabra. Yo encontré una versión del lenguaje sencillo. Dice, ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. Levanten las manos aquí para los que las matemáticas han sido difíciles. Dichosos son puros matemáticos los que no levantaron la mano. A mí sí. Pero yo le voy a decir una cosa. No solo era difícil la matemática. Pero para uno creía que la matemática estaba en otro idioma, ¿va? Entonces cuando le daba la cátedra el profesor a uno, ni atención le ponía a uno, ¿sí o no? Ya viene esto. Yo tenía mi compañero que detestaba la música. Y nos daban antes, imagínense, una vez a la semana nos daban música. Me daba risa, pero un día fue clases de solfeo. Que la música a mí me ha apasionado siempre. A ver, vamos a copiar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien calificado, 100 puntos. Porque ojalá que den más clases. Un amigo, que sí, la música en otro lenguaje. A ver, solfiémosle. Ya de do, haga la escala de do. Y decía mi compañero. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, do. Hermano, mire, daba la misma nota. Él estaba en otro lenguaje. Muchas palabras a él no le gustaba. Lo quería. Entonces, hermano amado, la palabra dice que muchas veces el pueblo va a caer porque no tiene entendimiento. Y una de las razones es porque no les gusta.
Pero hermano, uno que ya tiene algunos añitos, como me dijo un amigo, vino una persona, un amigo del banco, ¿verdad? Uno de los bancos, un cliente que ya tenía muchos años y estamos como amigos. Mira que fui a tal parte del mundo y traje café y vengas a tomar una tacita de café, venga a probar. ¿Sabe qué café a mí? Ya pasó, mire esto, tal canción. ¿Cuántos años tiene usted? Me dice. Ya voy a cumplir 53 años. ¡Hala! Ya le va dando la segunda vuelta a las kilómetros. Me dice. Ay, hermano, me sentí como mozo. Pero ya que uno tiene sus añitos, uno va entendiendo, entre más viejo se vuelve uno más entiende sus cosas. Y me dice, ¡hala, qué cabeza dura! Porque no entendí. Yo lo digo hoy que ya voy para los 60 años. Estoy más cerca de cumplir 60 años, que ya no voy a cumplir 50, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo yo eso? Porque la palabra del Señor, mire, el mismo Señor Jesús dice, ustedes no entienden. Yo estoy hablando en otro lenguaje para ustedes, pero no es que esté hablando en otro lenguaje, es que a ustedes no les gusta que les hable lo que les tengo que decir. Pues esa versión dice, hermano, porque no les gusta escuchar mi mensaje. Entonces Jesús enseñó, hermano, que la falta de entendimiento está relacionada con la, hermano, con la incapacidad o resistencia de escuchar la palabra. Le doy un par de señales del corazón que no quiere escuchar. Desinterés por la palabra. Está la palabra y jugando en el celular, hermano, y uno se da cuenta de que ríe. Hay rechazo a la corrección. Bueno, ¿a qué patojo no le gusta la corrección? Uno dice, corríjame cada rato, hermano. Pero son procesos. Justificación de pecado, mire, eso me llamó a mí la atención. Y un endurecimiento progresivo. Hoy empezamos, hoy no me gusta la alabanza, mañana ya no me gusta la alabanza y la adoración, mañana ya no me gusta la alabanza, la adoración, ahora ya no me está gustando la palabra, entonces mañana ya no me gusta la alabanza, la adoración y la palabra, y mañana ya no me gusta la iglesia, entonces ya, hermano, se endurece. Es un tema progresivo. Yo le quiero dar 4 razones bíblicas por las cuales el pueblo no cae. La primera está en Isaías, váyase conmigo a Isaías, capítulo 44, versículo 18. 44, 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Una de las razones bíblicas, uno de los ejemplos, hermano, que el pueblo puede estar pasando para no entender es que hay una ceguera. Y la ceguera lleva a endurecer el corazón. Y es interesante que hay una razón por la cual hay ceguera. Si usted lee el capítulo, usted lo va a leer en su casa, y habla sobre la insistencia del pueblo de Israel de ser idólatra. La idolatría, hermano, trae a nuestra vida la ceguera y la cauterización de nuestro corazón, y esa es la razón, hermano, de no saber y de no entender. No saben ni entienden porque están cerrados sus ojos para no ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice ahí un dicho popular por ahí, ¿verdad, hermano? Y su corazón para entender. Ahora, ¿cuáles son los ídolos? Los ídolos que tuvo el pueblo de Israel fue Astarot, fue hermano, tanto cerro, etcétera, todo. Pero ¿cuáles son los ídolos modernos? Como hoy el enemigo ha cambiado figuras, hermano, estructuras, estatuas, lo que usted quiera, bustos, hermano, cuadros. Pero hay una idolatría. Hay una nueva idolatría. Yo encontré, dice, los ídolos modernos son los siguientes. El dinero. Ay, hermano, pero sin dinero, sí, hermano. Usted hoy solo los hermanos y la hermana Argelia, creo yo, los hermanos Teresa son los que no tienen ese proceso, porque ellos viven aquí a la par de la iglesia. Pero los demás, usted viene en su carrito y empezó a gastar, ¿sí o no?
O si usted se vino caminando, ya gastó sus zapatos, ¿sí o no? Y muchos quizás vienen de ir a desayunar en un láctea. ¿Qué le trato de decir? Sale usted de su casa y ya debe de llevar dinero. Sale usted con sus hijos y sabe que va a pasar por la tienda de Don Tonito, ¿verdad? Y siempre me estoy en el lado de tus zapatos, es gastar. El dinero sirve, sirve. ¿Es necesario? Es necesario. Hay que trabajar, hay que trabajar. Pero que no se vuelva nuestro dinero. Alguien decía, el dinero nos tiene que servir a nosotros, no nosotros servirle al dinero. ¿Sí? Usted le van a llenar su bolsillo, el Señor le puede llenar su bolsillo, usted puede llegar a ser millonario, pero es para que el dinero le sirva a usted. Le sirva para pagar las deudas, le sirva para tener bien a sus hijos, le sirva bien, hermano, para mantener, hermano, a su familia, le sirve para dar a sus papás, le sirve, por ejemplo, hermano, para dar a la iglesia, le sirve para el necesitado, le sirve a usted. ¿Sabe cómo he sentido yo que es el dinero? Como los pozos. ¿Cuántos tenemos pozos en nuestra casa? ¿Qué dice el potero? Dos cosas le dice uno el potero cuando se va. ¿Ah? Que nunca hay que negar agua, dice, va. Es una razón. Nunca niegue el agua, es santa agua. Pero hay otra cosa que dice el potero. Entre más agua le saca, más agua da. Y uno dice, por entre menos usa el pozo, más agua. No. Dice que entre más agua le saca uno, entonces más usted sirve con lo que le dan. A usted no se le va a acabar. ¿Qué va a hacer? Este Señor le va a llenar porque dice, este sabe administrar, este sabe bendecir. Bendecidos para bendecir. Ay, mire, otro ídolo, el poder. Ya el otro año empiezan gente que quiere llegar al poder, ¿verdad, hermano? Que el Señor los tenga. Ahora, como le dijo una persona, me llamó la atención porque dice, ese familiar tan malo que fue, ya se murió, que el Señor lo tenga a fuego lento. Qué extraño ese dicho. Dice, es que era una persona como que fue muy malo. Y todo eso te hizo. Y me pegaba, y toda la situación, que el Señor lo tenga a fuego lento. Digo, a mí me llamó la atención. Pero mire, el poder. Dinero y poder van de la mano. Los placeres. Si se tiene dinero, se tiene el poder para disponerse de los placeres. Tradiciones humanas, el ego, la autosuficiencia, un corazón dividido pierde el discernimiento. 2. Váyase conmigo a Proverbios, hermano. No sé si usted diga amén esta mañana, hermano. Yo estoy bendecido. Yo quisiera decir que usted se parara, hermano, no tenga pena. Vamos a mandar a traer pueblo campero para todos y sigamos, hermano, y hagamos vigilia de una vez. 28:5. Oiga lo que dice. Los hombres malos, ¿lo entiendes? Cuando se tiene ceguera espiritual causada por cualquier ídolo moderno, nos causa no tener entendimiento. El hombre malo, el que tiene maldad en su corazón, tampoco entiende. Revisemos nuestro corazón. Porque usted me puede decir, no, hermano, yo soy el hijo más entendido que el Señor. Yo le voy a dar un abrazo y le voy a... Pero ¿será que hay maldad en nuestra vida todavía? Los hombres malos no entienden el juicio, mas el que busca a Jehová entiende todas las cosas. Por eso tenemos que aprender a buscar al Señor. La maldad distorsiona, hermano, la percepción cristiana, la percepción moral. Cuando hay maldad en el corazón, eso es, hermano, lo que se hace. Oiga, el pecado repetitivo endurece la conciencia. Endurece el corazón. Voy rapidito, hermano. Yo tengo aquí, si quieren que suba esto, porque solo estoy dando los puntos principales, si usted quiere le paso el mensaje. Efesios 4:18, y otro. Interesa, hermano, que usted y yo podamos pedir al Señor su misericordia en esta mañana, entregar tantas áreas de nuestra vida. 4:18. Si quiere, leamos desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente.
teniendo el entendimiento entenebrecido. El pueblo que no entiende caerá. Y aquí está diciendo el que tiene el entendimiento entenebrecido. Mire, son ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón. Mire, hermano, tenemos que ver. Hoy somos llamados. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Pero nosotros mismos podemos estar haciéndonos ajenos a la vida de Dios. ¿Qué tan ajeno, qué tan cerca estamos de la vida de Dios? Eso va a ser según el entendimiento que nosotros podamos tener. Yo estaba revisando anoche el entendimiento entenebrecido es el entendimiento oscuro de tinieblas. El Señor nos guarde. Entonces yo ya escribí aquí, dureza del corazón, habla por la ignorancia, habla porque tiene el entendimiento entenebrecido y por lógica está separado de la vida de Dios. 4. Daniel 12, váyase conmigo a Daniel. Perdón, hermano, que lo lleve así muy rápidamente. Quiero terminar esto porque se lo quiero ministrar. Daniel capítulo 12, versículo 10. 12, 10 de Daniel. Ya lo tiene usted, 12, 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Un impío no puede tener entendimiento. Pero los entendidos, ¿qué dice? Pero los entendidos entenderán, comprenderán, van a empezar a ejercer ese entendimiento, hermano amado. Por eso nosotros necesitamos hoy más que nunca decirle al Santo Espíritu de Dios que venga, que ministre en nuestras vidas, que quite la dureza de nuestro corazón, que quite toda ceguera a causa de la idolatría, hermanos, y todo lo que hemos estado hablando, para que nosotros podamos entender. El entendimiento espiritual está ligado a la purificación. No me puede decir alguien que está, hermano, manchando en el pecado, que tiene el entendimiento y es totalmente participativo de la vida de Dios. No puede. Eso tenemos que revisar nuestro corazón. Isaías 56, 11. Oiga, ¿qué dice? Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Aquí tendríamos que hablar de liderazgo. Ay, como dice el pastor, y el pastor no tiene entendimiento, que Dios lo agarre completado a él. Pero ¿será que solo el pastor es servido de esta iglesia? Hermano, el que participa en la iglesia, el líder. ¿Sí? ¿Y usted? Ay, con mi hermano que no tiene ningún líder. Gracias. ¿Usted es líder en su casa? ¿O no es líder en su casa? No tiene usted una función pastoral en su casa. Mire, y ahí fallamos todos. ¿Cuáles son las características de estos líderes? Interés propio, falta de discernimiento, ausencia de vigilancia espiritual, búsqueda solamente de ganancias personales, todo lo que hace. Voy terminando. Las consecuencias de la falta del entendimiento. Volvamos al texto base. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Repita conmigo. Por tanto, el pueblo sin entendimiento. Mire, hermano, si usted se va hoy y le preguntan, ¿y de qué predicó el pastor? Mira, solo me recuerdo que por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Mire, hermano, yo le tiro cuenta. Llévese grabado. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la situación que viene, las consecuencias de una caída por falta de entendimiento? Hay una caída moral, hay una caída doctrinal, hay una caída familiar, hay una caída ministerial, hay una caída espiritual y finalmente viene el juicio de Dios. Nadie puede permanecer firme solo por alguna tradición religiosa.
El que verdaderamente quiera permanecer firme va a ser nada más por revelación, por entendimiento y por obediencia. ¿Cuánto queremos permanecer? Entonces, termino diciendo que hay un juicio anunciado. Ahí mismo en Oseas, váyase conmigo Oseas, capítulo 4, versículo 5. Mire qué dice la palabra. Caerás, oiga hermano, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Él no está hablando de su mamá, ¿verdad? Está hablando de Jerusalén, está hablando de la nación. Pero hermano, hay una. Mire, cae el pueblo, cae el profeta y cae toda la estructura. Esto nos revela la responsabilidad compartida entre los líderes, entre el pueblo. Ay, hermano, yo no tengo ningún privilegio, pero usted también tiene una responsabilidad. Cuando, hermano, empezamos a rechazar el conocimiento de Dios, ambos vamos a participar de las consecuencias. Si los líderes rechazamos el entendimiento, si el pueblo rechaza el entendimiento, todos vamos a estar, hermano, a tener participación en las consecuencias. ¿Cómo podemos recuperar el entendimiento? Obviamente buscando a Dios, según Romanos 3:11, escuchar la palabra de Dios. Hermano, vengamos a escuchar la palabra de Dios. Martes tenemos discipulado, viernes tenemos doctrina básica, domingo tenemos servicio general. No se pierda, busque, trate la manera. Yo sé que hay lucha, sé que hay problemas. Si ustedes supieran los problemas que yo tengo, sería el hermano de él, no debería estar predicando. En un momento dije, no voy a ir el domingo. Yo voy a llamar al hermano Marco. Marco, te preparas, te editas, y Limber, orás y ministrar la Santa Cena. No, de veras, esperen un día el llamado así. De veras. Pero le voy a decir algo, hermano. En medio de todo, ¿a quién iré? Y si me quedo en la casa, tenga cuidado, porque como dice aquel canto, llorando me alejé. Y esa que es viejita. Mejor digamos, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Yo sigo con los mismos problemas al salir de aquí. Pero voy gozoso, voy en paz. Sé que el Señor está conmigo, sé que el Señor puede hacer milagros. Y yo le digo al Señor, yo quiero tener un entendimiento espiritual. Porque yo no quiero. Yo no sé de quién de los que estamos aquí puede levantar la mano y decir, Señor, yo sí quiero caer. No, yo quiero que nadie. Yo sé que no. Y por eso, mira, el Señor me cambió como a la 1 de la mañana el mensaje. La voz que yo le traigo, hermano, es, debemos de cuidar nuestro entendimiento espiritual. Cuide, busquemos, quitemos toda ceguera espiritual. ¿De qué hablamos hoy? Quitemos, hermano amado, de nuestra vida la falta de purificación espiritual. Según lo que leímos en Daniel. Hay que purificarse, hay que santificarse. Tener, limpiar de entendimiento entenebrecido, de quitar las cosas de nosotros, hermano, de quitar las situaciones. Mire, usted sabe que estoy dando clases en un instituto teológico y mañana empiezo un curso. Me dieron ya el curso y cuando me dieron a mí el curso, hoy sí, estoy muy contento. ¿Sabe cómo se llama el curso? Crecimiento espiritual, autoridad y perdón. Cuando yo me digo, ¿quiere este curso? Sí, yo porque me dieron a mí por primera vez escoger mi curso. Hay 3 cursos. Este. Porque si no hay perdón, no se puede tener autoridad. Y si no hay perdón y no hay autoridad, no se puede tener crecimiento. Y eso lo vamos a aprender quitando de nuestra vida el pensamiento en tenebroso. Quitemos, hermano, la mirada de las cosas que pueden ser ídolos. Pueden pasar los hermanos mismos, ídolos, porque eso causa ceguera. Yo no quiero caer.
Yo no quiero que usted caiga. Porque la palabra dice, por tanto el pueblo que no tiene entendimiento, ese va a caer. El Señor nos ayude.